El tema del día de hoy es métodos por componente. Muy bien, jóvenes, nosotros ya habíamos visto los diferentes tipos para lo que era suma de vectores por el método de componentes. Ahora le vamos a agregar algo diferente. En lo que eran los ejercicios anteriores, nosotros teníamos un plano cartesiano y colocábamos lo que eran sus direcciones, ¿verdad? Una forma rápida de identificar cuáles son las direcciones es decir la palabra que a ustedes nunca les falla, que es no sé. Muy bien. Cuando hablamos de un vector, yo puedo definir este como un vector A. Siempre está definido por un ángulo y una dirección. Tenemos que saber y recordar que esa dirección siempre nosotros la vamos a definir o la vamos a identificar sabiendo que vamos a tomar en cuenta de dónde viene el vector y hacia dónde va, de dónde vengo y hacia dónde voy. Lo que vamos a agregar en esta ocasión es qué hacer con aquellos vectores en donde no nos dan el ángulo en el que se forma, el ángulo que forma ese vector con respecto a una dirección. Entonces, vamos a colocar lo que es algunas referencias que ya están dadas según la dirección en donde se encuentra ese vector. Por ejemplo, si va hacia el norte, nosotros vamos a saber de que el ángulo que forma ese vector es de 90 grados. Si va al oeste es de 180 grados. Si va al sur es de 270 grados y si está al este puede ser de 0 o 360 grados. Con cualquiera de las dos ángulos nos va a dar la respuesta que nosotros necesitamos. Es importante aclarar, jóvenes, aquí lo coloqué en letras azules, que si yo utilizo estos valores establecidos para cada dirección, ya no es necesario colocarle el signo que podía ser más para y cuando se encontraba en la parte de arriba lo que eran los vectores o lo que era un signo negativo cuando el vector se encontraba hacia abajo. Igualmente para las X, ubicando en la recta numérica donde están las X positivas y las X negativas. No hay necesidad porque ya el valor del ángulo me indica ese símbolo negativo o positivo dentro de la operación matemática. Por ejemplo, les tengo aquí un ejercicio, dice, si Pedro se mueve 3 metros hacia el sur, encuentre sus componentes en Y. Recuerden que para encontrar los componentes nosotros teníamos una fórmula, en lo que era componentes en X y componentes en Y. Y vamos a colocar el nombre del vector y vamos a colocar el valor que es A, coseno del ángulo. Y como en este caso lo que nos están pidiendo son los componentes en Y, me dicen que ese vector en los componentes en Y va a ser igual a 3 seno y nos dice de que Juan se mueve hacia el sur. ¿Cuál entonces va a ser el ángulo que forme? Exacto, miren, si va hacia el sur forma un ángulo de 270 grados. Eso significa que el valor de ese vector va a ser 3 seno de 270, que va a ser igual a negativo 3. Aquí nosotros ya no tenemos que indicar el signo, pues ya está descrito en el valor del ángulo según las direcciones. Ahora nos vamos al ejercicio que vamos a ver el día de hoy, que es el ejercicio 3.15 de la página 64 de su libro de Tipens. Nos dice, un topógrafo inicia su tarea en la esquina de una parcela y registra los siguientes desplazamientos. Un desplazamiento A de 60 metros al norte, B 400 metros oeste, C 200 metros al sur y D 100 metros este. Y vamos a volver a recordar, si se mueve hacia el norte, estamos formando un ángulo de 90 grados al oeste, 180 al sur, 270 y al este podemos trabajar con un ángulo de 0 o con un ángulo de 360 grados. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es encontrar los componentes para X y los componentes
en Y. Vamos a encontrar los componentes en X y los componentes en Y. Haciendo lo mismo que realizábamos la vez anterior. Componentes en X del vector A va a ser igual al valor de A coseno de 90. Y componentes en Y va a ser igual al valor de A seno de 90. Y sacamos ahí los primeros resultados que son 0 y 600 metros. Luego vamos con el vector B. ¿Cuánto vale B? 400. ¿Hacia dónde se mueve? Hacia el oeste. ¿Cuánto vale el oeste? 180 grados. Entonces colocamos 400 coseno de 180 nos da un valor de negativo 400. El valor del vector B en Y será 400 seno de 180. 400 seno de 180. Queda un valor de 0. Ahora vamos con el vector C. Son 200 coseno de 270 para lo que es el componente en X que nos da igual a 0 metros. Ahora vamos con el vector en Y. El vector del componente Y va a ser igual a 200 seno de 270, que nos da un total de negativo 200 metros. Si ustedes se fijan, aquí nosotros ya no colocamos el símbolo, pues ya está implícito porque utilizamos los valores de nuestros ángulos según la dirección. Vamos ahora con el vector D. Dice, componente en X va a ser igual al valor del vector, que sería 100 metros, coseno del ángulo. ¿Hacia dónde va? Hacia el este. Por lo tanto, va a formar un ángulo de 0 grados o de 360. Entonces va a ser 100 coseno de 0, 100 coseno de 0, que me da un total de positivo 100. Y vamos a sacar el componente de D en Y, que va a ser 100 seno de 0, que va a ser igual a 0. Pueden comprobarlo con 360 y el resultado va a ser igual. Luego que nosotros encontramos las componentes, vamos a encontrar la sumatoria de las fuerzas en X y la sumatoria de las fuerzas en Y. ¿Qué vamos a hacer para la sumatoria? Ya lo sabemos. Vamos a colocar todos los valores encontrados en X y todos los valores encontrados en Y. Entonces, este fue el valor de A, del vector A en X, el vector B, C y el vector D. Vector A, vector B, vector C y vector D. En el resultado de la sumatoria de las fuerzas en X me da un resultado de lo que es negativo 300 metros. Y en el resultado de Y me da un valor de 400 metros. Estos son los valores tanto para la sumatoria de las fuerzas en X y la sumatoria de las fuerzas en Y. Ahora vamos a encontrar el desplazamiento. El ejercicio me pide la resultante y me pide el ángulo que se forma, el desplazamiento y el ángulo que forman. Entonces, por lo tanto, el valor de la resultante lo vamos a hacer con la fórmula ya establecida, que esa es resultante es igual a la sumatoria de las fuerzas en X más la sumatoria de las fuerzas en Y. El resultado en X nos dio de negativo 300, lo elevamos al cuadrado, 400 lo elevamos al cuadrado, nos da un resultado de 250.000 metros. Le sacamos la raíz, dando una respuesta final de 500 metros. Aún todavía nos toca sacar el ángulo. ¿Cómo vamos a sacar ese ángulo? Sacando lo que es la fórmula o utilizando la fórmula ya conocida, que es Y sobre X. Es importante que no volvamos a cometer el mismo error, porque en el ejercicio anterior colocaban primero X y lo dividían entre Y. Entonces ahí nos va a salir un resultado erróneo. Tenemos que dividir Y entre X, que nos va a dar 400 entre 300, negativo 300 porque X era negativa. Nos va a dar igual a 1.33. Luego aplicamos Shift, tangente, le apretamos la tecla de AND y nos da un total de 53.13 grados. Aquí es importante porque en el libro me muestran un ángulo que forman de 126.9.
Tanto la respuesta de 53.1 como la respuesta de 126.9 grados están bien. ¿Qué vamos a hacer para que nos dé ese resultado? Si el resultado es negativo, porque recuerden que aquí X era negativa, lo que voy a hacer es que voy a restar al ángulo interno que se forman, que es igual a 180, menos el ángulo que nosotros encontramos, que fue 53.1. 180 menos 53.1 me da 126.9. Este paso no es necesario que lo hagan. Con el simple hecho que encuentren el valor de la resultante, ustedes me buscan el ángulo de la forma que nosotros ya lo sacamos aquí, que fue de 53.1. Muy bien, jóvenes, esperando que este video les ayude a mejorar y a aclarar las dudas con respecto a este tema. Cualquier duda la sigo esperando a través del foro del colegio y pues nos seguimos viendo.